Muy queridos compañeros, distinguidos visitantes, a uno le cuesta hablar con solemnidad en una rueda en la que alterna de manera natural. Pero el club tiene una unidad interior, y en esa unidad interior van inscribiéndose distintos eslabones conceptuales. El martes pasado, cuando habló en esta tribuna Sergio Abreu, lo felicité con total efusividad, con la espontaneidad del que no regala nada, y sentí que estaban las cabezas de capítulo de temas que tenían mucho que ver con este que yo iba a desarrollar hoy: la persona en el porvenir. El tema de Abreu no fue la persona, fue la marcha del mundo, la marcha de las agrupaciones o agrupamientos regionales, la marcha de la región, y la convicción de que para erguirnos como país, nuestro Uruguay no tiene otro recurso que reorganizar sus propios conceptos y adoptar actitudes que, en vez de ser la imitación o el seguimiento mecánico de aquel a quien le va bien, sean la definición de caminos propios. Con ese concepto me fui, y ese concepto tiene mucho que ver con esto de lo que quiero hablar, que es qué porvenir tiene la persona con el cuadro actual del mundo y de la comarca. Anteayer se cumplieron los primeros 30 días, el primer mes del atentado en París, que costó 130 muertos hasta ahora, y tantos heridos graves que hay que temer que la cifra aumente. Impactó la cifra, hasta nos hizo perder, igual que viene sucediendo con muchas noticias del mundo, la conciencia de que un número, por alto que sea, no da toda la dimensión humana de la pérdida de una vida. Nosotros, un mes después de los atentados del Bataclan, ya lo tenemos como una parte asumida de una memoria común en la que no nos detenemos mucho. Y podemos dar razones anímicas o razones sociológicas para que eso sea hasta necesario. Lo que no podemos y no debemos es regalarnos a nosotros pereza y permitirnos silencio frente a condenas que brotan del alma. Y efectivamente, hoy, un mes después, cuando hablamos de esto, sentimos que se recorta sobre un conjunto de desgracias a las que venimos acostumbrándonos. Cuesta cada vez más mirar un informativo. Cuesta cada vez más ponerle atención a los noticieros. Cuesta y duele cada vez más sentir que en todos los rincones, a medida que avanza el tiempo, parecería que la vida humana vale menos, cada vez menos. Y para sentirnos estremecidos no hacen falta las grandes cifras de los lugares que están hoy aterrorizados por la agresión. Tampoco hace falta sentir toda la cobardía de esa guerra sin rostro
esa guerra sin valentía, esa guerra sin ideales que se perpetra, valga el verbo que corresponde a la tipificación delictiva, desde las sombras por quienes se dejan fanatizar por visiones criminales de la religión. Hace falta simplemente recorrer las calles de Montevideo para toparnos con situaciones que nos dejan en el límite entre el pensamiento, la respiración, casi como aquello que dice tan hermosamente el tango olvidado, en el límite de la locura de rezar o maldecir. ¿Qué es esto de andar por las calles de Montevideo y ver en cualquier rincón un tapujo de papeles o de retazos de colchas en mal estado y debajo, arrebujado en mala forma, un ser humano que uno no termina de descubrir hasta que mira 3 veces? ¿Qué es esto de acostumbrarnos a que este sea el modo de convivir de los descendientes de la educación que nosotros recibimos? Es muy sencillo. Esto es la caída de la sensibilidad, pero no de la sensibilidad social, no de la sensibilidad de la sociedad, no. La caída de la sensibilidad a secas, personal, definidamente personal, irreemplazablemente personal. Y ahí tenemos que hincar las preguntas que duelen. ¿Qué porvenir tenemos para la persona que queríamos ser, que nos empeñamos en ser, si de a poco vamos rebanando pedazos de esa persona? Declinamos, por ejemplo, en el lenguaje, y no es lo mismo decir como se debe decir, que lo que declina es el espíritu, que decir, bueno, no hay consenso. Espíritu es mucho más que consenso. Espíritu no es solo el espíritu de la celeste, invocado siempre en los comentarios deportivos, no. El espíritu es la voluntad, la inteligencia, las ganas, ¿por qué no? La garra, claro que sí, pero también la valentía. Y no es lo mismo decir, tenemos el espíritu de que hubo consenso para. Esto último es 3 o 4 escalones más abajo. Igual que no es lo mismo decir señora o señor que vecino. Tratar al otro es también un modo de encontrarse con uno mismo, porque ahí finca el verdadero problema que tenemos que enfrentar y que yo propongo que en esta rueda lo sintamos todos. Desgraciadamente se nos fue colando el sentimiento de que el destino público era una cuestión que debía resolverse en parte en términos técnicos, en parte en técnicos económicos y en parte según quieran decir desde sus distintos puntos de vista las distintas especialidades. Sí, el economista da su opinión, el jurista da el marco teórico, el sociólogo aconseja, orienta, y así cada uno. Pero por encima de cada una de esas especialidades, por encima de lo que hayamos aprendido sobre tales o cuales temas de nuestra particular actividad, existen valores comunes que son aquellos que precisamente nos convierten en persona. Porque vamos a aclarar, no es lo mismo ser individuo que ser persona. Individuo
de cualquier especie. Rotary tendría que tener una taxonomía global, presidido como está por nuestro querido profesor veterinario. Cualquier especie da individuo. ¿Y dónde aparece la persona? La persona aparece allí donde, enfrentada a la dificultad, empieza a andar en procura de camino propio. La criaturita, tengo una muy querida sobrino nieta que está dando sus primeros pasos y empezando a hablar. Repite lo que uno ha visto ya en hijos, nietos, y quiera Dios que pueda haber bisnietos. Y ese camino que recorre es un camino de autoconciencia y de capacidad de respuesta abierta, de respuesta imprevisible. No es un ente de un mecanismo que funcione ni se define por su pertenencia a una clase social o por su pertenencia a un grupo económico. No. Va a ir definiéndose en la medida en que vaya tomando una progresiva conciencia de sí mismo. Y se va a definir en temas tanto más complejos cuanto más dificultades le oponga la vida. Nuestro presidente tiene mucho cariño por las cuestiones de la epistemología, y a veces hablamos de ese tema, y viene al caso recordar que un gran profesor liceal que se hizo teorizador de la ciencia y finalmente llegó a constituirse en presidente de la Sociedad Filosófica de Francia y profesor de la Sorbona, como fue Gastón Bachelard, dice que se aprende a partir del obstáculo. Y eso que es verdad en el mundo de la ciencia, también es verdad en el mundo de la vida personal, de la vida artística, de todas las formas de batalla que se llevan. Si sobrelleva el obstáculo, entonces se crece. O como dice el dicho popular, si no lo mata, lo agranda. Bueno, esa ascensión a la persona es un mandamiento que viene cumpliéndose cada vez con más dificultades en la actualidad. Hablando claro, la persona nos está quedando amenazada. Viene amenazada porque la educación en general ha venido prescindiendo de casi todos los elementos de la cultura común. Bajó la enseñanza musical en secundaria. Bajó el interés por la enseñanza de literatura en secundaria. Bajó el interés por la filosofía. Incluso no se obtienen buenos resultados en un área que no es contrapuesta al humanismo, sino que forma parte del humanismo, como es la matemática, que no consiste únicamente en las cuentas, sino, como todos ustedes saben, en la reflexión lógica en torno a las magnitudes. En esa caída, nosotros fuimos sembrando buena parte de lo que vamos encontrando, que es la dificultad para hablar de estos temas y la creencia en buena parte de la gente que hablar de la persona o hablar de reglas de filosofía de vida es hablar de abstracciones que son para otros. Y es exactamente igual que con los principios de derecho. Los principios de derecho son para otro, absolutamente, tanto los de derecho penal como los de derecho constitucional. Son para otro hasta que el involucrado es uno o un ser querido de uno. Y entonces, ahí sí que se siente la mordedura personal de la falta o la violación de los principios. Por esas razones, la falta de formación, el descenso en la formación
de los cuadros juveniles es un daño ya recibido contra el cual tenemos que levantarnos en las vías pertinentes, pero que no debemos dejar de anotar como un factor de riesgo para el desarrollo de la persona. No es el único. Hay otro factor de riesgo que consiste en la caída del lenguaje en los medios de comunicación. Groserías, insolencias, palabrotas, todo eso se tolera, todo eso funciona. Y hay quienes miden el rating de eso. Es una amenaza concreta que también estamos sufriendo. Y hay más. ¿Hasta qué punto la persona en esta época en que se habla constantemente de los derechos humanos, hasta qué punto la persona es respetada en regímenes que, por ejemplo, discriminan a la persona, a aquel que haya cumplido 70 años y le dice: usted no puede tener una tarjeta de crédito, o usted no es apto para postularse a un crédito bancario. ¿Qué principio humanista o constitucional permite ese género de diferenciación? Y no es solo eso. La universidad, por razones de carrera comprensibles, prescinde automáticamente, impersonalmente, de aquellos que cumplen, según la facultad, 65 años en unos, 70 en otros. Con lo cual, en este país de 3 millones de habitantes, decretamos muchas veces prescindir en el momento en el cual más se sabe de las personas que han alcanzado una edad que ni siquiera llega hoy al promedio de edad de expectativa natural. La ofensa, el dolor que se infiere en esos casos, ¿quién lo paga? Yo tuve el triste honor de encontrar en el ómnibus en el que regresaba desde la Facultad de Medicina a su hogar a un catedrático inolvidable de fisiología, el doctor Diamante Benati. Lo conocía porque, igual que Piperno, habíamos sido alumnos de su inolvidable esposa e inolvidable profesora, la bendita Madame Benati, de noble memoria. Me saluda y me dice: acá estoy, haciendo el último viaje porque la facultad resolvió con 65 años jubilarme. Lo reencontré después porque tuvieron que venir al estudio por alguna u otra razón, y ese hombre estaba totalmente vigente. Pero el atentado contra la persona en esos casos no se nota mucho y se sigue. Podríamos seguir la enumeración, pero la función que tenemos cuando nos reunimos en Rotary no es venir a dolernos. El inventario de las cosas que nos duelen y que están mal lo llevamos puesto todos, y no tengo ninguna pretensión de haber traído acá una lista completa de los sufrimientos que hoy padece la persona cuando se enfrenta con sistemas donde no logra enfrentar la inteligencia del que decide y queda prisionera de lo que permite o no permite la máquina que le ponen enfrente, por más que sea manejada por gente que pueda tratarlo atentamente, pero que no tiene ningún poder de resolución frente a la máquina. La visión con la cual nos reunimos acá es seguir creyendo que vale la pena
alzarnos contra las cosas que están mal. Pero no alzarnos para reclamar que las cambie el otro, sino alzarnos por dentro para reclamarnos que en algunas cosas podamos trabajar juntos para que lo que viene en caída no siga en caída y lo que viene con perspectivas de resolución pueda ser objeto del levántate y anda, que corresponde a nuestros mejores sentimientos. En última instancia, lo que los otros días nos dijo nuestro querido Sergio Abreu fue la renovación para el año 2015 de la respuesta que le dio a la Junta de Mayo José Artigas cuando, rechazando la rendición ante los españoles, dijo: no debemos esperar nada si no es de nosotros mismos. Nosotros mismos pasa a ser en el Uruguay una expresión entre poética y bíblica. Tiene una enorme lucidez que anticipó buena parte de la filosofía del siglo XX, por lo menos esa parte en la que se afirmó la condición humana a través del existencialismo católico, Gabriel Marcel y Maritain, o ateo en Sartre, o creyente, por cierto, en Martin Buber, que siempre evocaba nuestro querido consocio Nelson Pilosof, a quien no debo dejar de nombrar porque era hermano de estas reflexiones y sigue siéndolo desde el lugar en que lo haya llevado a la eternidad. Pero digo todo esto porque el mandato que nosotros tenemos es un mandato nacional, sí, por vía del artiguismo. Y es un mandato que trasciende las fronteras, porque tiene que ver con la condición humana y con esta función que Rotary asumió desde su fundación: ser camino para la interlocución entre las distintas especialidades y defender valores en común, no dejar que los valores se nos vengan abajo, no dejar que la persona deje de ser protagonista. Está de moda clasificar, está de moda pedir por encuestas qué opinan los demás. Nosotros tenemos que poner de moda en los tiempos venideros decir fuerte qué piensa cada uno de nosotros. Encontraremos enormes caminos para la coincidencia, aunque hayamos votado distinto con tales o cuales. Encontraremos grandes caminos para poder hacer cosas. Y en todo caso, la misión se nos tiene que potenciar por una razón. El mundo no conoce hoy la paz que merecería entre ideologías y religiones. El mundo está abochornado por una guerra de religión. Y nosotros, en este rincón del planeta, podemos dar el ejemplo, igual que la Toledo medieval, de que hemos sabido convivir, hemos sabido crear una manera de estar, creyentes y no creyentes, creyentes de unas y de otras religiones, al servicio de la persona. Cuando nuestro país separó la Iglesia del Estado, en el artículo 72 de la Constitución estableció que los derechos y deberes definidos por la Constitución no excluyen los derechos y deberes que derivan de la personalidad humana. Eso se lee así: primero fue el hombre, después fueron los textos jurídicos.
Primero fue el hombre, primero es la persona, después es la Constitución diciendo cómo se sirve a la persona. Ese texto, obra de Alfredo Vázquez Acevedo, es suficiente como para guiarnos y para decirnos que si la persona está en peligro, nosotros tenemos muchísimo que hacer, porque ser persona no es aceptar lo que viene, porque ser persona empieza allí donde comenzamos a responder a lo que requiere alguna forma de movimiento nuestro. Por esa razón, por esas razones, me gustaría que no nos quedáramos solo en las palabras, en definitiva, improvisadas, pensadas, pero en la forma improvisadas, que uno pueda haber dicho. Me gustaría que todos tomáramos el compromiso de renovar como personas en cualquier lugar de la tierra, también en Tailandia, el esfuerzo para hacer la tierra más digna, hacer la vida más noble y recuperar la fe en la conciencia y la fe en la educación. Con eso solo podríamos estar mucho más satisfechos que hoy si lo hiciéramos en los años que vienen. Muchas gracias.